carta a Tito en el capítulo 2 y el versículo 6 dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por estas santas palabras que el Señor nos concede darle lectura en esta noche. Gracias a Dios, porque estamos delante de la presencia del Señor. La palabra dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor, de tal manera que no estamos solos, hermanos y hermanas. Gracias a Dios por la palabra de Dios, palabra, como dijo el profeta: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por gozo y alegría al corazón. Hemos venido en esta noche para venir a cantarle, a glorificar el nombre del Señor, porque Él es digno de toda suprema alabanza. No hay Dios fuera de Él, no conocemos a otro Dios fuera a ese Dios vivo y verdadero, dijo el apóstol Juan. Estamos delante de Él, hermanos y hermanas, con un propósito. Si el Señor así nos concede la salud, la vida, las fuerzas, muchos, decía un hermano el día de ayer, un hermano, decía él, enseñaba la palabra de Dios, pero él dice que decía: no sé si mañana todavía tengo otra oportunidad. La sorpresa es de que se oyó que el hermano al siguiente día había fallecido. En esta noche, hermanos y hermanas, estamos delante de Él con cuerpo, alma y espíritu. Ojalá que todos estamos en la presencia de Dios con este mismo pensamiento. Despojémonos del cansancio, del sueño. El proverbista dijo: no ames al sueño para que no te empobrezcas. Dice la palabra de Dios, aquí el texto que estamos dando lectura en el capítulo 2 de Tito, el versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, dice la palabra de Dios. La palabra exhortar, muchos confundimos esa palabra con la palabra reprender. La palabra reprender, exhortar, son diferentes, hermanos y hermanas. Dijo el apóstol Pablo un día: exhorta, anima a los jóvenes. Cuando habla de jóvenes también habla de señoritas, de hermanas. Exhorta, anima a los jóvenes
que ya conocen a ese Dios. Ojalá que todos en esta noche ya conocemos a ese Dios. ¿Cuál sería el opuesto de la palabra prudente? Sería imprudente, ¿verdad? Anima a los jóvenes a que sean prudentes. Vamos a ver, hermanos y hermanas, cuáles son los resultados cuando un joven, cuando un hermano, cuando una hermana es prudente. Aquí están los ministros, los predicadores. Tal vez usted aspira a dar una palabra de Dios. Cuando uno no es imprudente, hermano, usted puede comenzar. Mucho dice, yo ya enseñé en tal lugar. Yo ya prediqué, ya enseñé en tal lugar, pero el orden no es así. Tiene que comenzar en la casa, en la congregación, para citar su himno, para orar, para predicar, para enseñar. Muchos dicen, es que no lo sabíamos. Exhorta a los jóvenes, a las señoritas, a que sean prudentes. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? También habla a las hermanas avanzadas de edad a que enseñen a amar a sus maridos. Aquí en el versículo 2 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay un trabajo, hermanos y hermanas, tanto nos habla a nosotros, nos habla a cada uno de nosotros, a las hermanas, habla a los jóvenes. Por eso la palabra de Dios es para todo, hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios que las hermanas enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a cuidar a sus hijos. Dice la palabra de Dios que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cuántos no aman a sus hijos? ¿Habrá alguien en esta noche que no ama a sus hijos? Dijo el Señor un día, aunque la mujer, dice él, se olvidare de su hijo, del que le costó, le dolió, pero yo nunca me olvidaré de vosotros. A que sepan amar a sus maridos, amar a sus hijos, y que sean prudentes, castas y cuidadosas de su casa. Porque la mujer necia dice que, usted ha visto, el proverbista dijo que la mujer necia dice que con sus manos derriba su casa. ¿Cómo derriba su casa? Destruye su hogar, destruye la familia. Y sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios, oiga hermana, oigamos qué dice la palabra del Señor, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que Dios, hermanos y hermanas,
Dios no sea blasfemada por nuestra culpa, por mi culpa, por su culpa, por nuestras culpas. Y no son los que se van a la iglesia, y no son los que se congregan en la sana doctrina. Dice la palabra de Dios, presentándote tú en todo como ejemplo. Esta palabra es algo serio, hermanos y hermanas. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Veamos en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 10. Primer libro de Samuel es en el capítulo 18 y el versículo 14 dice la palabra del Señor: veamos el 16 y el 18, capítulo 16 y el versículo 18, primero. 16. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Veamos, hermanos y hermanas, dice que este joven, usted conoce que David era un joven. Dice la palabra de Dios, cuando Samuel fue a ungir al que iba a ser rey, dice que aquel hombre vio el primer hijo, pasaron los hijos de Isaí delante de Samuel, pero Dios dice que le dijo a Samuel que no era el que estaba delante de él, y él preguntó: ¿estos todos son tus hijos? Dice que el padre de familia dijo que había otro pastor de ovejas. Dice que dijo Samuel: no nos vamos a sentar hasta que lo llamen. Dice que llegó David delante de la presencia de Samuel. Dice que Dios le dijo: este es. Fue ungido este hombre, pero dice la palabra de Dios que Dios envió un espíritu malo a Saúl. Dice que Saúl era atormentado y uno se dio cuenta, se fijó, hermanos, porque se oye cuando alguien es prudente, cuando uno camina delante de Dios. Yo conozco a un joven hijo de Isaí que sabe tocar, que sabe, dice la palabra de Dios. Uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Muy bien, llamaron a aquel joven. Dice que cuando el espíritu malo venía de parte de Dios encima de Saúl, dice que David tocaba el instrumento y se iba el dolor de Saúl. Hombre vigoroso, valiente. Un hombre, hermanos y hermanas, que busca, dice la palabra del Señor, que sabe tocar, y un día Dios lo utilizó. Dios llama, Dios lo busca. La palabra del Señor nos muestra, hermanos y hermanas,
que este joven, que él salió, ¿usted se acuerda cuando dice, cuando aquellos hombres provocaban al ejército, al escuadrón de Israel? Lo habían tomado en poco, pero dice que él se dio cuenta cuando venía aquel paladín. Usted sabe la historia. Cuando venía aquel paladín, dice que el escuadrón de Israel retrocedían, tenían miedo. Dice la palabra de Dios que este hombre, había una propuesta, hermano. Dice que el rey había dicho al que venciera aquel paladín, el que venciera aquel enemigo, iba a dar su hija. Dice que este joven, hermano, se fue, llevó comida a sus hermanos, a los escuadrones de Israel, llegó. Dice la palabra de Dios, se daba cuenta que el pueblo retrocedía, pero este hombre era joven, valiente, prudente. Usted sabe que él venció el enemigo. Dice la palabra de Dios. Ahora veamos aquí en el capítulo 18 y el versículo 18 también dice la palabra del Señor. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Este hombre, hermanos, él no quería, él dijo: ¿quién soy yo? Le dijo al rey, para que yo sea yerno del rey. Dice la palabra de Dios, aquí en el versículo 13 y 15 dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Dice que este hombre, hermanos y hermanas, y David, un ejemplo tipo del Señor Jesucristo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él y dice la palabra de Dios, dice que Saúl se dio cuenta que Dios estaba con David, que este hombre todo lo que hacía, a Dios lo hacía prosperar en sus manos. Dios hacía, porque un día dice que Saúl lo quería enclavar, pero dice que David lo evadió la espada, hermanos. Dice que le dio temor este hombre, porque allí había celos en el corazón de Saúl, lo quería enclavar. Tal vez el enemigo, hermanos y hermanas, el enemigo tal vez ha lanzado, porque él lanza sus dardos. Así dice la palabra de Dios, dice que desde la oscuridad lanza sus dardos. Pero si usted y yo nos conducimos prudentemente delante de Dios, si nos conducimos prudentemente delante de Dios, Él nos libra. Pero si nosotros no caminamos recto delante de Dios, ¿usted cree que Dios nos libra? David dice que él se conducía y todo lo que él hacía, todos sus asuntos, lo conducía, se conducía delante de Dios. Veamos Proverbios en el capítulo 5 y el versículo 15.
en adelante dice la palabra del Señor: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Veamos, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Lo que Dios nos habla, hermanos y hermanas, alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Este es un consejo para los jóvenes, para todos, hermanos y hermanas, los que ya hemos contraído matrimonio. Dice la palabra: alégrate. ¿Usted está alegre con su pareja, hermano? Los que ya tienen parejas, usted está alegre con su pareja. Yo estoy alegre con mi pareja. Hermanas, ¿usted está alegre con su pareja? O más o menos, porque cuando uno ya no siente alegría, por eso usted busca placer en otro lado. Hermana, cuando se apaga ese amor, cuando ya no hay esas palabras, cuando ya... Usted se acuerda cuando uno era novio, las horas, 2, 3 horas no es nada para los que se han enamorado, nos hemos enamorado. 2 horas se hacen como 10 minutos, 20 minutos. Pero ahora ya que ya está la hermana, ya con hijos, ya no ni tan siquiera un buenos días, ni siquiera un abrazo, un beso. Hermanas, dice la palabra de Dios: sea bendito tu manantial, tu manantial. Sea bendito tu manantial, no el ajeno, no. El ajeno ya no nos pertenece, no le pertenece, no le pertenecen, hermanas, no nos pertenece. Sea bendito tu manantial y alégrate con tu mujer, con tu esposa. Alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada, graciosa gacela, en sus caricias recréate. Es un consejo para nosotros los matrimonios. Si usted todavía no conoce al Señor, si todavía no conoce al Señor, este consejo es para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. El tiempo va velozmente, hermanos y hermanas. Exhorta, anima a los jóvenes, anima a las jóvenes señoritas a que sean prudentes. Hermanos y hermanas, veamos en último texto, aquí mismo en el Proverbio, el capítulo 10 y versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso el apóstol Pablo, él aconsejaba: os rogamos, hermanos, en el nombre del Señor, que os apartéis de los hermanos que andan desordenadamente, dice la palabra del Señor.
Dice que en las muchas palabras, hermanos y hermanas, por eso Santiago dice en uno de los versículos, que todo hombre, que toda mujer sea pronto para oír y tardo para hablar. En las muchas palabras, dice que no hace falta pecado, no hace falta más, dice la palabra del Señor. Mas el que refrena sus labios es prudente. Exhorta a los jóvenes, hermanos y hermanas, en esta noche. Ojalá que seamos como David, este hombre, todos sus asuntos, todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Cuando uno es prudente, nos damos cuenta. En cuanto a nosotros los ministros, no solamente yo quiero enseñar, no solamente quiero predicar, tengo que ver si mi compañero ya enseñó, ya predicó. No solo porque yo quiero predicar, voy a predicar. Cuando yo quiero enseñar, respetémonos, hermanos, dice la palabra, exhorta. A mí me habla primeramente la palabra de Dios. La palabra es para su servidor primero, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Dice la palabra, qué hermoso es cuando nos compartimos, trabajamos todos unidos, juntos, porque así dice la palabra. Mirad cuán bueno, dice el Señor, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. En esta noche, hermanos y hermanas, dijo el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas. Vamos a pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, porque yo carezco también, hermanos, todos carecemos. Por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de las luces. En esta noche damos gracias al Señor por sus palabras y que Él las bendiga en nuestros corazones.